Ok, listo. Entonces vamos a empezar resolviendo este examen. Este era el tema número 1. Recuerden que para el examen es acerca del segundo parcial. O sea, empezamos con cinética química, luego equilibrio químico y por último equilibrio ácido-base. ¿Ok? Igual, hay ciertas preguntas que, bueno, algunos se suelen preguntar también, toman cosas del primer parcial. Hay cosas que se relacionan. Por ejemplo, el tema de disoluciones. Recuerden que el tema de disoluciones trata, bueno, más que hemos trabajado con el tema de molaridad, así que es un tema que debe estar sumamente claro, ¿ya? Así que no se olviden de eso, ¿ya? Cosas básicas que deberían saberlas también, ¿ya? Ok, entonces, bueno, vamos con esto. Por 3 puntos, esta pregunta nos dice, los datos cinéticos para la reacción, tenemos esa reacción A más B produce C, son, y tenemos la concentración de A, tenemos la concentración de B y tenemos la velocidad de reacción para cada uno de esos compuestos. No sabemos cuál es A, no sabemos cuál es B, tampoco nos interesa saber, solamente es una reacción. Ok, entonces determine y tenemos 3 literales. El literal A nos pide el orden de reacción con respecto a A, el orden de reacción con respecto a B y C la constante de velocidad. Ok, entonces, ¿cómo ustedes comenzarían a resolver este ejercicio? ¿Qué tema es primero? Ya con la parte de velocidad inicial, exacto, cinética química, perfecto, cinética. Entonces, el examen va en orden con respecto a los temas, así que cinética, ya. Exacto, el primer paso sería enunciando la ecuación de velocidad, perfecto. Entonces, ¿cuál era la ecuación de velocidad? Velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado al orden parcial y por la concentración de B elevado al orden parcial. Ya, ok. A elevado a la n, bueno, aquí no importa. Vamos a poner acá m, acá n. Perfecto. Entonces tenemos, esa es nuestra ecuación. Esa es la ecuación de la velocidad, que es la que tenemos aquí, ¿ya? No se olviden de esa ecuación de la velocidad. Ya, ahora, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer para, en primer lugar, determinar el orden de reacción con respecto a... ¿Qué hacemos? Si nos pide el orden de reacción con respecto a... Escogemos uno de los experimentos donde no haya cambiado B. Ya, donde no haya cambiado B. O sea, ¿cuál experimento tomaríamos? En este Podemos caso. coger el 1 y el 2. Si es el orden de respecto a, sería velocidad 3 sobre velocidad 1, o sea, el experimento 3 con, la velocidad, con el experimento 1. Exacto, si nos están pidiendo el orden, bueno, vamos a, como dice aquí, determine, vamos haciendo literal A. Dice el orden de reacción con respecto a A. Entonces, si queremos el orden de reacción con respecto a A, sería esta parte que está aquí, ¿verdad? Entonces, el orden con respecto a B no nos interesa, por lo tanto, tendríamos que buscar en cuál de estos 3 experimentos la concentración de B es igual. Entonces, ¿qué experimentos tiene la concentración igual? Tienen el experimento 1 y en el experimento 3, exacto, que mencionaban por ahí, experimento 1 y 3. De ahí lo otro que mencionaban acerca de encontrar la concentración, donde A tiene concentración igual, experimento 1 y 2 está bien, pero eso es para el literal B, porque nos pide el orden de reacción con respecto a B, que eso lo vamos a hacer después, ¿ya? Igual está bien, solamente quedamos en orden. Ok, entonces, igual vamos a utilizar la ecuación de la velocidad. Entonces, por lo tanto, vamos a tomar, aquí no importa qué experimento tomen primero. Ustedes pueden tomar, por ejemplo aquí yo voy a tomar el experimento 1 y el experimento 3. ¿Qué pasa si yo quiero tomar al revés? Si quiero tomar el experimento 3 y el experimento 1, no pasa nada, nos va a dar el mismo valor de, bueno, en este caso, el mismo valor de m, ¿ya? Nos va a dar el mismo valor, así que no hay problema, no se complica. Ya, entonces, si voy a tomar el experimento 1, entonces, siguiendo la ecuación de la velocidad, sería la velocidad para ese experimento 1 sería 0.32 es igual a la constante por la concentración de A en ese experimento. Experimento 1 sería 1.5. 1.5 elevado a la n. Luego el experimento, así mismo, experimento 1 para la de B sería 1.5 elevado a la n. Y ahora, ¿cómo lo relaciono con el otro, en este caso, con el otro experimento? Sería dividiendo. ¿Ok? Sería dividiendo, que esto ya también deberían tenerlo clarísimo. Entonces, aquí ya sería para el experimento 3. Entonces, ¿cuál es la velocidad para ese experimento? Es 0.64. 0.64 es igual a K
y esto multiplicado ahora para la concentración de A en ese experimento sería 3 elevado a la m, y la concentración para el experimento B sería 1.5 elevado a la n. Entonces aquí se van a simplificar términos. El valor de la constante se va, y eso también porque es lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuál sería el valor de m en este caso? Tendríamos la división calculadora aquí, así que necesito que me ayuden con los cálculos. 0.32 dividido por 0. ¿Manda? M y U. M o M en este caso. A ver. ¿Cuánto nos da? 1. 1. 1. ¿Ya? ¿Ok? ¿Todos de acuerdo que nos da 1? Porque no tengo mi calculadora aquí, así que no puedo revisar. Uy, perdón. No veo. Ya, entonces M igual a 1. Ya, a ver el chat. M1. Ok, entonces ya tenemos para el literal A que nos piden el orden de reacción con respecto a, solamente era eso, determinar el valor de M. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que sencillo, ¿no? Siempre es relacionar los experimentos y ver en cuáles de ellos tienen concentración similar. ¿Ya? Ahora vamos para el literal B. Bueno, ahora el literal B nos pide el orden de reacción con respecto a B. Y ahora sí, vamos con lo que decían, buscar en cuáles experimentos ahora la concentración de A es igual. Por lo tanto, sería el experimento 1 y el experimento 2. Eso vamos a relacionar ahora. Experimento 1 y 2. Ok. Entonces, ahora, la velocidad para el experimento 1, nosotros ya lo usamos, que sería lo que está ahí arriba, 0.32, y lo demás, claro. Ya, sería 0.32 es igual a K, la concentración para el experimento 1, 1.5 elevado a la m, y acá sería 1.5 elevado a la n. Listo. Y bueno, esto dividido para, ahora el experimento 2, la velocidad para ese experimento es 0.32, sería dividido para 0.32 es igual a K. Aquí la concentración para el experimento 2 es 1.5, 1.5 elevado a la m, y por acá sería 2.5 elevado a la m. Listo. Entonces recuerden que eso también es una división, y asimismo se van a eliminar lo de la constante, y acá los términos de 1.5 elevado a la m y 1.5 elevado a la m. Listo. Entonces, ¿cuánto nos da el valor de n? 0. 0, ¿ya? Queda 0, ok, listo, queda 0. Por ahí me preguntaban, déjenme un ratito, ¿se usa logaritmo natural? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se usa logaritmo natural o logaritmo? Base 10. Cuando no teníamos, por ejemplo... Era base 10. Base 10, exacto. Para este tipo de ejercicio se usa el logaritmo en base 10, no logaritmo natural. Y dividido el 3 para el 1 también me da el n. ¿Dónde? ¿En qué parte? O sea, para sacar los órdenes, yo los dividía y luego les aplicaba el logaritmo base 10, ¿verdad? Bueno, se hace de esta forma. De esta forma es como piden los profesores de realizarlo. Relacionar un experimento con otro. Pero no, yo no me acuerdo cómo es que salía el 1 y el 0. O sea, sí sé que reemplazabas y ahí a veces tanteabas, pero no me acuerdo exactamente cómo es que era. Ya. O sea, como lo estaba explicando ahora, es para determinar el orden de reacción, ¿ya? En este caso el valor de m y de n, dependiendo de los valores de la velocidad y dependiendo también de los valores de concentración para cada uno de los experimentos. Entonces solamente es reemplazar según aquí la ecuación de la velocidad. Velocidad es igual a la constante por concentración de A elevado a la m, concentración de B elevado a la n. Entonces reemplazamos y relacionamos los experimentos donde tengan iguales concentraciones. Se van los términos y se dividen lo que sea de dividir. 0.32 dividido para 0.64 en este caso, y acá 1.5 dividido para 3. Y bueno, ahí ya nos daba el valor de m. Para este caso, este ejercicio, porque puede dar valores diferentes. No, o sea, lo que yo hice fue dividir. Por ejemplo, en el segundo, ahí es donde me confundí. ¿Ya? Porque no me ¿Cómo acuerdo. aplicar el logaritmo?
Eso No, sería. no, 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 esa no es mi pregunta. Mi pregunta es que yo dividí, me daría 1 es igual a 0.6 a la m. Entonces, ¿Ya? no me acuerdo por qué salía 0. Ah, ya. Eso es por, bueno, creo que ya sé que te refieres. Creo que te da así. 1 es igual a 1.66 elevado a la n. Así, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí Salía aplicas 0.6 a la m. A la m, perdón. 0.6. Sí. Aquí, de este lado. Sí, 0.6 a la n me salió. Entonces ahí, Ya. Esta es por propiedades de logaritmos. Aplicas logaritmos en ambos lados, aquí el logaritmo de 1, el logaritmo de 0.6, y bueno, ahí te queda, bueno, hay valores, creo que sí, había que dividirlos, y ahí ya da el valor de n. Es que no tengo mi calculadora aquí, puedo hacerlo. O alguien que lo haya hecho y pueda explicarle al compañero, porque no tengo mi calculadora aquí, me olvidé de bajar. no, ya lo entendí ya. Ah, ya, Ya. listo. Bueno, entonces el valor de n aquí en este caso da 0, ¿ya? Para esa reacción. Ya, ahora, para el literal C, nos pide hallar la constante de velocidad. ¿Cómo hallamos la constante de velocidad en este caso? Con un experimento, todos los Con valores el- de un experimento. Ajá. Exacto, con un experimento. Entonces aquí podemos escoger cualquiera de los 3 experimentos. Yo voy a escoger el experimento 2. Ya, exacto, viendo cualquier experimento. Ya, yo voy a escoger el experimento número 2. Entonces ahí nos debería dar el valor de la constante. Entonces, reemplazando en la misma ecuación, velocidad es igual a la constante por la concentración elevado a la n, la concentración de B elevado a la n. Entonces ahí debería darnos el valor de K. Ya, entonces, si estoy tomando el experimento 2, la velocidad en este caso sería 0.32 molaridad sobre segundos. Esto es igual a K, porque es lo que quiero encontrar. ¿Y qué va a pasar con el valor de B? El valor de B. ¿Se va a ir? Porque, Va a ser C1. exacto, porque está elevado a la 0. Entonces, aquí va a ser 1. Entonces, aquí en el valor del experimento 2, concentración, sería 1.5. Y como está elevado a la m, que es 1, entonces queda ahí. ¿Cuánto nos da entonces el valor de la constante? 0.14. 0.14, ¿ya? Ok. Todos le dio eso. Firme, sería aquí 0.32 dividido para 1.5. Se me dio 0.21. Ya lo voy a- Y ahí también, 0.21 me dio. 0.203. Ya, bueno. Ahí ya vi que pusieron el chat. Ya. Ahora, ¿qué unidades tiene el valor de esta constante? Porque, Depende del orden de reacción. M a la menos 1 es molaridad a la menos 1 con segundos a la menos 1. ya. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué unidades nos Sería quedan? uno sobre Es segundo. molaridad sobre Porque segundo. de reacción. O sea, si es Aquí. orden 0 es molaridad sobre segundos, si es orden 1 es 1 sobre segundos y el orden 2 es 1 sobre En molaridad por este segundo. caso, ya, y en este caso, ¿qué tipo de orden es esta reacción? Sería segundo de la menos 1. Claro, solamente segundos a la menos 1. Ajá, segundo a la menos Exacto, 1. porque es una reacción de orden 1. ¿Cómo yo sé qué tipo de reacción es? Solamente tengo que sumar los órdenes aquí, los valores de m y de n. M más n, en este caso, nos dio 1. Por lo tanto, nuestro orden de reacción es igual a 1. Y cuando nosotros tenemos un orden de reacción 1, las unidades de la constante es tiempo a la menos 1. Tiempo a la menos 1, en este caso sería segundos a la menos 1. ¿Cuál era otra forma de saber con qué unidades yo estoy trabajando? Es que aquí, en este valor de A, es un término de concentración. Entonces, bueno, aquí me faltó la M. Espera aquí. Sería 1.5 M elevado a la 1. Y bueno, esto como está dividiendo, se van a simplificar el valor de molaridad y nos va a quedar en segundos a la menos 1. Entonces, recuerden siempre que les piden el valor de constante o velocidad, poner las unidades. Velocidad igual siempre va a ser molaridad, molaridad sobre tiempo, depende si aquí es segundos, minutos, horas, lo que sea, ¿ya? Pero acá, en el valor de la constante sí es importante determinar las unidades, dependiendo del orden de reacción.
A ver, Miss cuando nos pide constante de velocidad sería constante promedio. No, en este caso no. Hay que coger uno de los 3 experimentos. Sí, envía el PDF cuando termine. Sí, cuando termine el espacio. Tenemos que resolver. En el orden 2, ¿qué unidades son? ¿Por qué usé el 0.32? Porque estaba tomando el experimento 2, para este caso. Para sacar la constante de velocidad, yo usé el experimento 2. ¿Y cuál es esa velocidad en ese experimento? 0.32. Entonces ahí fui reemplazando K, que era lo que teníamos que hallar, la concentración para ese experimento, que es el 2, 1.5, molaridad, y bueno, la concentración de B no importa porque eso está elevado a la 0, que nos va a dar 1. Sí, podemos usar cualquiera. ¿Qué más me preguntaban? Ah, ya, las unidades cuando tenemos orden 2. A ver, los que han estudiado, ¿qué unidades tenían cuando tenemos una reacción de orden 2? Es 1 sobre molaridad por segundos. Exacto, sería molaridad a la menos 1 por segundos a la menos 1. Exacto. O también lo que es el compañero 1 sobre molaridad por segundo, que es la misma. Exacto. A ver, un ratito, ligero. Las unidades. Y también gustaría aprenderse la fórmula. No entendí cómo salen los valores de M y de N. Ya, un resumen súper rápido de qué fue lo que se hizo para este ejercicio. Cuando piden hallar orden de reacción con respecto a un compuesto y con respecto a otro, lo que vamos a hacer es tomar 2 experimentos, relacionar. Con respecto al orden de A, tenemos que buscar la concentración donde B tenga igual. Por ejemplo, aquí. ¿En qué casos tienes iguales? En el experimento 1 y en el experimento 3. Entonces vamos a relacionar velocidad de reacción según la ley de velocidad. Velocidad de reacción para el experimento 1, 0.32, y voy reemplazando el valor de K, que no lo sabemos, multiplicado por la concentración de A, 1.5 elevado a la M. Esta ecuación, aprendérsela, la ecuación de la velocidad. Y eso multiplicado por la concentración de B, 1.5 a la M. Y así, para el experimento 3, ahora serían los valores, para este caso, de la concentración de B. Entonces, vemos las cosas que se simplifican, en este caso la constante, concentraciones de B se van a simplificar, y así es como hallamos el valor de M. Luego dividiendo 0.32 para 0.64, y luego 1.5 dividido para 3. Y ahí es que M nos dio 1, en este caso. Logaritmo. Para sacar el orden de reacción saco con logaritmo. Para hallar el orden de reacción con respecto a B me sale 1.6, como saco 0. Bueno, Disculpe, ajá. a mí me enseñaron, por ejemplo, así de otra forma. Supongamos la velocidad me queda, la división que haga me queda 4 igual a 2, por ejemplo. Entonces ese 2 lo elevo al cuadrado para que esté la igualdad. Y eso es todo ahí. Así Claro. tengo un orden de reacción. Sí, en ese caso, eso es cuando tenemos números que son enteros, pero en este caso, cuando tengamos así, por ejemplo, un número entero y un número decimal, en ese caso no sabemos, bueno, aquí, qué número elevado a la n nos da 1, o tal vez un número aproximado, entonces por eso es que usamos logaritmo de ambos lados, y ahí es que se obtiene el valor de n. ¿Ya? Sí, está bien, de esa forma también está perfecto. Eso es en el caso de que se hagan números enteros. Y esa es la otra que decir. Ok. ¿Ya? Listo. Déjame ver si hay alguna pregunta. Logaritmo. Ya. A ver. Ok, entonces vamos con el segundo. Ya. Este de acá, bueno, este no era del examen pasado, pero ya bueno, este es de ácido base. Así que un poquito nos adelantamos a esa parte. Porque suelen tener problemas con estos ejercicios. Ya, entonces vamos a hacer esto. Dice que se disuelve una muestra de 0.0560 gramos de ácido acético en cantidad suficiente de agua para preparar 50 mililitros de disolución. Nos pide calcular las concentraciones de iones hidrógeno en el equilibrio, el pH de la disolución y el porcentaje de ionización. Nos dicen que el valor de la constante de acidez para el ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5. Sí, claro, la subo más tarde. Listo. Entonces, ¿cómo empezaríamos a resolver este ejercicio que está acá? Poniendo la reacción. Ya, ok. Primero poniendo la reacción. Perfecto.
En este caso, no nos están diciendo cuál es el ácido acético. Miren, chicos, que yo les he dicho varias veces que se aprendan cuál es el ácido acético, porque ese no lo suelen poner formulado. Entonces, ¿cuál es el ácido acético? H13OH. CH13OH. Listo, aprendido, así, donde se lo olviden mañana, ya, porque de ley se los van a tomar. Listo, ese es el ácido acético. Ácido acético, perfecto. Listo. Entonces, bueno, en este caso, el ácido acético, ¿cómo está actuando? ¿Como un ácido o como una base? Como un ácido. Como Ácido. un ácido, perfecto. ¿Cómo sé que está actuando como un ácido? Bueno, aquí me están dando la constante de acidez y también, como decían, es un ácido débil. Sí, bueno, por el valor de K. A ver, ya, ¿cuáles son los ácidos y bases más comunes que debemos aprendernos? En el libro hay una tabla de ácidos fuertes, de ácidos débiles también creo. Y bueno, pero la mayoría de compuestos se los saben ustedes desde el pre, los ácidos, bases, y bueno, este que es el común, el ácido acético, ¿ya? Ese sí aprendes. No, ya eso por su cuenta, ¿cómo se lo aprende? Ahí usted ve los métodos convenientes para aprenderse la tabla. Ya, a ver, entonces, si ya está actuando como ácido, entonces, ¿con qué va a reaccionar ese ácido? Con agua. Con agua, exacto. Va a reaccionar con agua. Ese es el ácido. Perfecto. Agua. Listo. Entonces, si ese es nuestro ácido, ¿cuál va a ser la base conjugada del ácido acético? El ion acetato. Exacto, el ion acetato. ¿Cómo nosotros formulamos las bases conjugadas? Lo único que hacemos es eliminar un hidrógeno. Eliminamos el hidrógeno y lo ponemos como una carga negativa porque lo estamos eliminando. Entonces, si el agua era nuestra base, entonces, ¿cuál va a ser el ácido conjugado? El hidrógeno, exacto, ion hidrógeno, H3 o más. En cambio aquí lo que hacemos es aumentar un hidrógeno y ponerlo como carga positiva. Perfecto. Listo. Ok, ya tienen la reacción. Perfecto. Van encaminados. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Ahí la concentración. Hallar la concentración. Perfecto. ¿Por qué hallamos la concentración? Porque, a ver, H3O más es igual a H más. Sí, exacto, lo mismo. Puedes escribirlo también aquí como H más. No hay problema. Ya, entonces sí, el ejercicio no nos está dando el valor de concentración, sino que nos está dando el valor de la masa y también nos está dando los litros de solución. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos molar? Exacto, y la tabla dice se maneja con concentración. ¿Cómo llamamos molaridad? Ahí está, capítulo y soluciones. Moles sobre litro. Exacto. Moles sobre litros. Moles sobre Moles sobre litro. litro. Perfecto. En este caso sería con gramos sobre peso molecular sobre litro, Exacto. porque nos están dando los gramos. Perfecto, exacto. Bien, entonces sí, lo pueden hacer así de una o también, bueno, como en este caso no tenemos moles, pueden hacerlo por separado, no hay problema. N es moles, moles es la masa dividido para el peso molecular del compuesto. Entonces aquí reemplazando, la masa del ácido acético, que no es el problema, es 0.0560 gramos. ¿Y cuál es el peso molecular del ácido acético? ¿Le podría repetir cómo saber si actúa como ácido o base por medio de la constante? Ah, ya. Sí, ya le explico. Y ya, bueno, vayan sacando aquí el valor y vayan hallando el valor de la molaridad. Ya. ¿Cómo sabía yo que ese ácido acético está actuando como un ácido? Bueno, porque el problema mismo aquí nos está diciendo. La constante de acidez para el ácido acético es esta, 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, si nos están dando constante de acidez, significa que esto es un ácido débil, cual pueden comprobar que el ácido acético es un ácido débil, por lo tanto está actuando en este caso como un ácido. Además, otra forma de reconocer es que tiene presencia de hidrógeno, por ejemplo aquí al final. Una base, en cambio tenemos lo que es OH, el grupo OH o grupo oxidrilo combinado con un metal. Entonces, bueno, eso también es otra forma de reconocer, pero más es por la constante. Ya, bueno, ahí veo que me escribieron el peso molecular, es 60 gramos sobre mol. Perfecto. Listo, entonces, ¿cuánto nos da la cantidad de moles en este caso? ¿Verdad? ¿No es 80?
12, aquí el valor de carbono es 12, hidrógeno es 1 y oxígeno 16. Pero creo que me dieron el valor de la molaridad. A ver, el de las molas 0.0000093. Creo que es eso. Si es que leí bien, ya sí. Listo, entonces luego sacamos molaridad, que sería ese valor del número de moles que ya hemos hallado,